En este video voy a explicar las 6 promesas que Dios le dio al profeta Daniel en la profecía de las 70 semanas. ¿Para quién va esta promesa? ¿Por qué estas promesas? Quiero darte la bienvenida una vez más a mi canal. Mi nombre es Willy Tapias para los que no me conocen. Quiero hacerte una invitación a que te suscribas al canal si no lo has hecho en este momento. Le dé a la campanita de notificaciones para que seas enterado del próximo video. ¿A quién va dirigido la profecía de las 70 semanas? Cuando leemos Daniel capítulo 9, versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Toda esta profecía que vamos a estudiar va dirigida especialmente para el pueblo de Israel, como vemos palabra de Dios que le da al profeta, puntualizando sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué es esta profecía? Como vamos a estudiar y nos enseña la palabra de Dios, para la restauración de Israel definitiva. Recordemos que Daniel estaba orando, ayunando, clamando, pidiendo perdón por él y por su pueblo, por el tiempo de cautiverio que ellos tenían ahí en Babilonia. Él había leído las profecías de Jeremías y el tiempo de los 70 años ya había o estaba llegando. Pero Dios le revela a través del ángel su tiempo de restauración, dándole 6 profecías, 6 promesas que tienen que cumplirse para su restauración. Cuando seguimos leyendo en el versículo 24 dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Tienen que cumplirse estas 6 promesas para que Israel finalmente sea restaurada como Dios le habló. Vamos a explicar las 6 promesas que tienen que cumplirse para la restauración definitiva de Israel. Ahí en Daniel capítulo 9, versículo 24 nos dice: primero, para terminar la prevaricación. Prevaricar es hacer omisión a la palabra de Dios, es rebelarse contra Dios. Recordemos que el pueblo de Israel está en rebeldía contra Dios hasta el día de hoy, porque ellos rechazaron al Mesías. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado por Él en aquel tiempo. Aunque nosotros sabemos que la cruz proveyó la redención por el pecado de la nación, pero tenemos que entender que no todas la aceptaron. Al igual proporciona esta redención para todos aquellos que aceptamos a Jesús. Pero en esta última semana se nos dice que Dios dirá, como escribió en Zacarías en el capítulo 12, versículo 10: pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. También en el capítulo 13, versículo 1 vemos que profetizó Zacarías: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Pero sabemos que este manantial no ha sido aún abierto, porque el pueblo de Israel no creyó en el Mesías. Lo segundo, poner fin al pecado. Los pecados de Israel llegarán a su fin en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a ver que ellos se van a arrepentir y el fin del pecado terminará. La palabra de Dios nos enseña que Dios va a colocar en ellos un corazón de carne y su espíritu en ellos. Lo podemos leer en Ezequiel 36 del 24 y 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo tercero es expiar la iniquidad. Expiar es cubrir, borrar, perdonar todos sus pecados, la maldad de su corazón. Durante este periodo de las 70 semanas, Dios ha provisto una redención para el pueblo de Israel y Él va a borrar todos sus pecados, así como lo vamos a ver en el fin de los tiempos. También debemos recordar que todos aquellos que aceptamos a Jesús, nuestros pecados son perdonados, son borrados por la sangre del Cordero que derramó en la cruz del Calvario. Nosotros somos redimidos por su sangre, la iglesia de Cristo, aquellos que dan el paso de permitir que Jesús entre en su corazón. Lo cuarto, traer la justicia perdurable. Es en el retorno de Cristo al final de los 490 años
es que el reino de Dios se va a establecer para siempre. Será en ese periodo e Israel será restaurada y la justicia de Dios para siempre. Dios terminará todo esto en el fin de los tiempos, la prevaricación de Israel de una vez por siempre, y ellos se volverán a Dios. Lo quinto, sellar la visión y la profecía significa que todo se cumplirá, lo cual vindicará esta profecía así como todas las demás profecías de la Biblia. Sexto, ungir al Santo de los Santos. Se refiere a la unción del lugar santísimo del templo del reino milenario, acerca del cual escribió Ezequiel en los capítulos 41 al capítulo 46. Debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo ya es el ungido. Él es conocido como Cristo, que significa ungido. En Hechos capítulo 2, versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya Jesús es el ungido. Así que podemos entender que no se refiere a Él, sino al lugar santísimo del templo del reino milenario. Notamos, mis hermanos, que las primeras tres tienen que ver con el fin del pecado. Para terminar la prevaricación dice: poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y aunque los judíos de los tiempos de Jesús no prestaron ninguna atención a la necesidad que tenían de ser perdonados de sus pecados, sin embargo, podemos entender que ese fue el principal propósito de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Las tres últimas bendiciones se relacionan con el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra. Dice: para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Israel solo podrá disfrutar de la justicia permanente cuando el Mesías establezca su reino en la tierra. Y todo esto lo vamos a ver al final de los tiempos, mis hermanos, cuando se cumplan las 70 semanas de Daniel, entendiendo que esta falta solamente una semana. Estas son las 6 promesas que Dios le dio al pueblo de Israel para su restauración definitiva. Y todo esto se va a cumplir con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, si te gustó este video, te invito para que le des un like, manos arriba, déjame tus comentarios. Dios te bendiga y hasta el próximo video.